Hermanos y hermanas, hijos e hijas del Dios viviente, familia amada en Cristo, me presento ante ustedes como un humilde servidor, un padre espiritual, que con el corazón encendido por el fuego del Espíritu Santo desea tejer con ustedes una comunión sagrada. No están aquí por casualidad. Es el mismo Señor quien los ha llamado uno por su nombre, como lo proclama el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Hoy emprendemos un camino profundo, una meditación sobre el misterio del cuerpo humano, ese don divino templo del Espíritu Santo, destinado a la gloria eterna. En este mundo, que muchas veces olvida la santidad de la vida, se nos invita a honrar el cuerpo, tanto en los días de salud como en la hora solemne de la muerte. No como un objeto pasajero, sino como un testimonio vivo del amor creador de Dios y de la promesa luminosa de la resurrección. Pero antes de adentrarnos en este misterio sagrado, unámonos como una sola iglesia, unidos por el amor de Cristo, crucificado y resucitado. Te invito ahora a dejar tu nombre y el lugar desde donde escuchas estas palabras, tu pueblo, tu ciudad, tu rincón del vasto mundo que Dios ha creado. Acompaña eso con una oración desde el corazón. Señor, te pido protección para mí y mi familia, como dice el Salmo 139, versículo 14. Te alabo porque me has hecho de manera maravillosa. Tus palabras de fe resonarán en los cielos junto a las voces de innumerables almas que desean vivir para la gloria del Altísimo. Ahora demos el siguiente paso hacia el misterio del diseño divino inscrito en nuestro cuerpo. Amados míos, deseo hablarles desde el corazón, como un padre habla a sus hijos sobre una pregunta que toca el núcleo mismo de nuestra fe. ¿Cómo honramos el cuerpo, este regalo sagrado de Dios? No solo mientras caminamos sobre esta tierra, sino también cuando se acerca la hora del descanso final. Recientemente, mientras visitaba una parroquia sencilla entre las colinas de Castilla, conocí a una mujer viuda llamada María. Sus ojos llevaban el peso del dolor, pero brillaban con una esperanza serena. Me compartió la historia de su esposo Juan, quien falleció tras una larga enfermedad. Al enfrentarse a la decisión sobre cómo darle sepultura, María se sintió dividida. Algunos le aconsejaban la cremación por su sencillez, otros defendían el entierro como lo hacían sus antepasados. En su incertidumbre se arrodilló frente a una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Su rosario desgastado por años de plegarias se deslizó entre sus dedos mientras pedía la guía del Espíritu Santo. En ese silencio sagrado sintió la presencia viva de Cristo, quien nos creó a imagen y semejanza suya, como confirma el Génesis capítulo 1, versículo 27. María eligió el entierro no por obligación, sino como una expresión viva de su fe, una forma de proclamar que el cuerpo de Juan, aunque volvía a la tierra, era sagrado como una semilla plantada en esperanza de la resurrección. Su historia brilla como una vela encendida en una iglesia en penumbra, iluminando una verdad profunda. Nuestras decisiones al momento de la muerte revelan lo que creemos sobre la vida, sobre Dios y sobre la eternidad. La primera verdad que debemos abrazar es que nuestros cuerpos son sagrados formados por las manos de Dios con un amor que trasciende los cielos. El libro del Génesis capítulo 2 versículo 7 nos enseña que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Imaginen al Creador del universo inclinándose para formarte, para infundir en ti su mismo espíritu. El Salmo 139, versículos 13 y 14, canta con asombro: Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Maravillosas son tus obras. Nuestro cuerpo, queridos hijos, no es un simple conjunto de células, sino un templo vivo del Espíritu Santo, como nos recuerda la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. No se pertenecen a ustedes mismos, han sido comprados por un precio. Ese precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz
que santifica cada latido, cada acto de amor, cada instante ofrecido a Él. Pensemos en la Santísima Virgen María, cuyo cuerpo se convirtió en el arca viva que llevó al Verbo encarnado. Su asunción en cuerpo y alma nos señala la dignidad sublime que Dios concede a nuestro cuerpo humano. Así como veneramos la Eucaristía, cuerpo de Cristo, ofrecido en el altar, así también honramos nuestros cuerpos recipientes de su presencia. Durante la vida adornamos este templo con virtudes, el amor que refleja el sacrificio de Cristo, la humildad que se postra ante el crucifijo, la caridad que alimenta al hambriento, como nos exhorta Mateo 25, versículo 35. Y en la muerte prolongamos esta reverencia, tratando el cuerpo no como un desecho, sino como una reliquia sagrada, un santuario que albergó un alma amada por Dios. Imagina una familia reunida en una capilla tenue, encendiendo velas y entonando el Salve Regina, mientras entregan a su ser querido al descanso eterno. Padre Pío, quien conoció profundamente el misterio del sufrimiento redentor en el cuerpo humano, solía decir que el cuerpo, aun en el dolor, puede convertirse en altar de gracia. Sus estigmas no fueron solo signos de dolor, sino de comunión con Cristo. En sus cartas exhortaba a cuidar el cuerpo con reverencia, pero también a ofrecerlo como instrumento de redención. En otro momento compartió que una buena muerte comienza con una vida vivida en santidad. Y en sus últimos años enseñaba que el cuerpo, aunque frágil, era ya imagen del cuerpo glorioso prometido. Hoy su testimonio sigue inspirando a millones a vivir y morir con esperanza. El ataúd sencillo pero lleno de dignidad es un himno silencioso que proclama que este cuerpo, aunque vuelve al polvo, espera la gloria de la resurrección. No se trata simplemente de un rito exterior. Es una oración que sube como incienso hasta el trono de Dios, un testimonio de la santidad de su creación. Sin embargo, el mundo actual tiende a nublar esta verdad. La cultura contemporánea nos seduce a ver el cuerpo como un instrumento útil, mientras sirve y desechable al final. Frente a esta mentira debemos mantenernos firmes, como nos enseña la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos obra de Dios creados para las buenas obras. Honrar el cuerpo es honrar al Creador. En vida esto se expresa mediante la castidad, el cuidado responsable de nuestra salud como administradores de un don divino y el servicio a los demás con manos que transmiten el amor de Cristo. En la muerte significa elegir prácticas que reflejen esta misma dignidad. La sepultura profundamente enraizada en la Sagrada Escritura es como una semilla que se siembra en la tierra con la confianza de que Dios hará brotar nueva vida, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 36. La cremación, cuando se elige con reverencia hacia la resurrección y en conformidad con lo que permite la Iglesia, debe ir siempre acompañada de ritos sagrados. Las cenizas deben colocarse en una urna bendecida y ser encomendadas a Dios mediante la oración. Ambas opciones, cuando se recorren con fe, proclaman una misma verdad: el cuerpo es sagrado y está destinado a la eternidad. Esta certeza nos conduce a una segunda verdad, la promesa de la resurrección, el corazón radiante de nuestra esperanza cristiana. La muerte, aunque enemiga nacida del pecado, como recuerda Romanos 5:12, no tiene la última palabra. La victoria de Cristo en la cruz rompió sus cadenas. Como proclama el Evangelio según San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. La primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos del 42 al 44 ofrece una imagen poderosa. El cuerpo que se siembra corruptible resucitará incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará glorioso. Se siembra en debilidad, resucitará lleno de poder. Así como Jesús salió glorioso del sepulcro, también nosotros resucitaremos transformados para vivir con Él eternamente.
Esta esperanza es una llama que ninguna oscuridad puede apagar, una promesa que sostiene nuestras almas en medio del duelo y la pérdida. La sepultura ha sido desde siempre un signo de esta esperanza entretejido en todo el relato bíblico. Pensemos en Abraham sepultado en una tumba en Hebrón, según Génesis 25:9, o en José de Arimatea, que cuidó amorosamente del cuerpo del Señor, según Mateo 27:60. La sepultura es un himno silencioso, una semilla en la tierra, en espera del poder de Dios. Los primeros cristianos, incluso perseguidos, sepultaban a sus mártires en las catacumbas, marcando sus tumbas con símbolos de esperanza, la cruz, la paloma, la rama de palma, signos de que la muerte no podía retenerlos. La primera carta a los Tesalonicenses 4:13-14 nos consuela. No queremos que ignoren, hermanos, lo que concierne a los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará con él a los que durmieron en Jesús. Esta esperanza modela la forma en que honramos el cuerpo en la muerte, recordándonos que no está perdido, sino a la espera de su transformación. Pero sé que muchos llevan dudas respecto a la cremación, una práctica cada vez más común en nuestros días. Escucho esas inquietudes y deseo responder con la sabiduría de la Iglesia. La cremación está permitida cuando es elegida con motivos que respetan la esperanza en la resurrección, como lo permite el Código de Derecho Canónico, pero nunca debe negar el poder de Dios para resucitarnos. La cremación requiere reverencia. Las cenizas deben estar en una urna consagrada, encomendadas a Dios mediante oraciones, y si es posible durante una misa de exequias. Esparcirlas sin cuidado o tratarlas como simple polvo puede oscurecer el símbolo de la resurrección, y por eso la Iglesia nos exhorta con delicadeza a evitar tales actos. Sea que elijamos sepultura o cremación, la verdad permanece, el poder de Dios es infinito. Un cuerpo perdido en el mar, consumido por el fuego, o reposando en una tumba, será resucitado, como nos asegura 1 Corintios 15:52. Los muertos resucitarán incorruptibles cuando Cristo regrese. Esta esperanza no es un sueño lejano, es una llamada a vivir de forma distinta aquí y ahora. Y así llegamos a la tercera verdad. Nuestras decisiones en vida y en muerte son actos de culto, oportunidades para glorificar a Dios. Padre Pío, cuya vida fue un reflejo continuo del sufrimiento redentor de Cristo, hablaba con frecuencia de la dignidad del cuerpo, aún en la enfermedad y en la muerte. Él veía el sufrimiento del cuerpo como una participación en el sacrificio de Cristo. En sus cartas alentaba a los fieles a vivir con pureza y a morir con esperanza. En su propio lecho de muerte fue testimonio de una paz profunda, fruto de su confianza en la resurrección. Muchos que veneran sus reliquias entienden hoy que el cuerpo, aún después de la muerte, conserva su valor sagrado. ¿Sabías que San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, nos recuerda que todo cuanto hagamos, sea comer, beber o cualquier otra cosa, ha de hacerse para la gloria de Dios? Este llamado adquiere un significado profundo cuando llega el momento de despedir a un ser querido. En ese instante, como lo narra el Evangelio, según San Juan 19:25, nos situamos junto a la Virgen María al pie de la cruz, con el corazón traspasado pero firme en la fe. Las decisiones que tomamos, ya sea el entierro con los ritos solemnes o la cremación con la debida reverencia, deben estar impregnadas del amor que Cristo nos mandó en Mateo 22:37-39. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Estas elecciones son más que simples actos. Son testimonios vivos, luces encendidas en un mundo que muchas veces trata la muerte con frialdad o indiferencia. Imaginemos a una familia reunida en su parroquia, con las manos entrelazadas sosteniendo un rosario, orando por el alma de quien descansa en un ataúd sencillo. El aire se llena de dolor,
pero sus plegarias suben al cielo como incienso, proclamando que ese cuerpo, aunque mortal, está destinado a la gloria. O pensemos en una comunidad que deposita las cenizas en una urna sagrada mientras se celebra la Santa Misa por el eterno descanso del alma, con velas iluminando el altar y la imagen de Cristo resucitado. Tal como nos exhorta Mateo 5:16, estas acciones son un testimonio público que brille nuestra luz ante los demás. En una cultura que convierte la muerte en una mera transacción, nuestras decisiones proclaman que la vida es sagrada y que la muerte no es el final. Como enseña San Pablo en Romanos 14:8, si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. En la vida o en la muerte somos del Señor. Esta verdad la entendí de manera profunda gracias a un momento que guardo como un tesoro del alma. En un pequeño pueblo cerca de Lisboa conocí a Sofía, una joven que cuidaba con ternura a su madre moribunda Elena. Al ver apagarse la vida de su madre, Sofía enfrentó la difícil decisión de cómo honrar su cuerpo. Se refugió en la oración meditando en Filipenses 1:20, donde San Pablo expresa su deseo de glorificar a Cristo en su cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. Inspirada por esta reflexión, Sofía eligió el entierro cristiano. Colocó en las manos de su madre una medalla milagrosa, símbolo de la intercesión de la Virgen María. En el cementerio lideró a su familia en la coronilla de la Divina Misericordia, cuyas oraciones se elevaron suaves como las olas de un mar de fe, proclamando la esperanza en la misericordia divina. Esa valentía de Sofía transformó su dolor en una luz que avivó la fe de toda la parroquia, renovando la devoción a la Eucaristía y a la resurrección. Como dijo una vez Padre Pío, quien comienza a amar verdaderamente ya no teme la muerte. Estas decisiones también sanan el corazón de quienes quedan atrás. Honrar el cuerpo con dignidad abre un espacio para la esperanza y el consuelo, tal como enseña Romanos 12:15. Lloren con los que lloran. Un entierro con oraciones y cánticos puede convertirse en bálsamo para las familias, recordándoles que la vida eterna es una promesa viva. Incluso cuando se elige la cremación, una misa, una bendición solemne de las cenizas o un gesto de fe compartido puede unir a toda una comunidad en oración. Estos gestos no son privados, son un acto público de fe, una proclamación de que cada cuerpo es sagrado y cada alma preciosa a los ojos de Dios. Recordemos cómo los primeros cristianos perseguidos y ocultos se reunían en catacumbas para enterrar a sus mártires, elevando cantos de esperanza en medio de la oscuridad. Su ejemplo nos interpela hoy. Nuestras decisiones deben reflejar esa misma fe ardiente y ese mismo amor incondicional por Cristo. Como decía Padre Pío, la vida es una lucha, pero el cielo es la recompensa. No solo en la muerte somos llamados a ser testigos, también lo somos en cada instante de vida. Nuestro cuerpo es un templo sagrado, y como enseña Efesios 4:1, debemos vivir de manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Esto se refleja en cómo cuidamos nuestro cuerpo en vida, con castidad, salud, servicio, y también en cómo lo honramos al partir. En una cultura que mercantiliza el cuerpo, estamos llamados a proclamar su dignidad. En el Salmo 8:5 se nos recuerda que Dios nos ha coronado de gloria y honor. Piensa en San Juan Bosco, que enseñaba a los jóvenes a ver sus cuerpos como templos del Espíritu Santo, guiándolos hacia la Eucaristía y el rezo del Rosario. Su vida nos recuerda que cada decisión, cuidar la salud, servir al necesitado, acompañar al moribundo, puede ser una forma de glorificar a Dios. De igual modo, Padre Pío repetía que cada acto, incluso el más pequeño, si está hecho con amor, tiene valor eterno. Por eso, al vivir virtuosamente, honramos también nuestros cuerpos. Como exhorta Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuidar el cuerpo incluso en medio del dolor
es un acto de obediencia y amor. Esto implica alimentarnos con sabiduría, descansar en el Señor y usar nuestras fuerzas para levantar al que ha caído, como nos recuerda la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros. Cuando la muerte se hace presente, honramos a nuestros seres queridos, eligiendo prácticas que reflejen nuestra fe, guiados por la oración y la sabiduría de la Iglesia. Si has optado por la cremación, no dejes que la culpa te aplaste, como dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 20. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Si eliges el entierro que sea signo de esperanza, como una semilla plantada con confianza en la resurrección, busca la guía del Espíritu Santo, tal vez por medio de una novena, a San José, patrono de la buena muerte, o mediante la adoración al Santísimo Sacramento. Tus decisiones ofrecidas con fe se transforman en himnos de alabanza al Creador. Esta vocación de testigos no se limita a lo personal. Nos llama a transformar la sociedad con la esperanza que nace de la resurrección. La santidad del cuerpo nos recuerda nuestro deber con los vulnerables, los pobres, los no nacidos, los ancianos. Como lo dice el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 40, todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicisteis. En un mundo marcado por la injusticia, estamos llamados a defender la dignidad de cada cuerpo humano. Algunas parroquias han organizado iniciativas para ofrecer sepultura digna a quienes mueren sin recursos, reconociendo, como dice la Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 5, que los pobres son ricos en la fe y herederos del reino. En medio de una cultura de división, la resurrección nos llama a la unidad, como exhorta San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 3, conservad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Organiza una vigilia de oración en el Día de los Fieles Difuntos. Reza el rosario en comunidad y eleva el alma de los difuntos al cielo. En esta era de desesperanza, que la resurrección inspire tu compasión. Como dice Romanos 12:15, llorad con los que lloran. Recuerda a Santa Teresa de Calcuta, cuya devoción al Santísimo Sacramento la impulsaba a cuidar de los moribundos. Veía cada cuerpo, por más herido que estuviera, como el de Cristo mismo, un icono viviente de su amor. Su testimonio nos invita a tratar cada cuerpo humano en la vida y en la muerte como reflejo de la imagen de Dios. Puedes crear un pequeño altar en casa con un crucifijo, una imagen de María y una vela encendida donde tu familia rece por los difuntos, cumpliendo lo que dice el Deuteronomio 6:6. Graba estas palabras en tu corazón. Enseña a tus hijos la esperanza de la resurrección. Comparte con ellos la vida de los santos, como Santa Teresita del Niño Jesús, cuya pequeña vía encontró la eternidad en gestos sencillos de amor. Haz de tu vida una procesión eucarística que lleva la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Este camino no está libre de pruebas y quiero hablarte con corazón de padre. El duelo puede nublar nuestras decisiones, empujándonos a elegir lo práctico por encima de lo sagrado. Pero recuerda que Jesús lloró en la tumba de Lázaro, según Juan 11:35, y aún así lo resucitó. Une tu dolor a la cruz, como dice Colosenses 1:24. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Puede que surjan dudas que susurren que nuestras decisiones no importan, pero 1 Corintios 15:58 asegura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Las presiones culturales pueden promover la indiferencia, pero Filipenses 1:20 nos anima a glorificar a Cristo con nuestro cuerpo, sea en la vida o en la muerte. Para sostener tu fervor, construye hábitos eucarísticos. Comienza el día con una comunión espiritual diciendo: Jesús, haz de mi cuerpo un templo para tu espíritu. En la misa, fija tu mirada en la hostia consagrada y ofrece allí tus decisiones. En los momentos de silencio, adora, como lo sugiere Hebreos 4:16,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Piensa en San Francisco de Asís, cuya fragilidad física no le impidió vivir una profunda unión con Cristo a través de la Eucaristía. Su vida nos demuestra que toda elección hecha con fe nos acerca más al corazón de Dios. Así también nos lo recordaba el Padre Pío, quien en medio del dolor de los estigmas ofrecía su cuerpo como altar vivo de reparación. Él decía, el alma que ha comprendido el valor de la Eucaristía no puede vivir sin ella. La sexta verdad es que nuestro testimonio deja huella eterna. No solo moldea nuestras vidas, sino también el futuro de la Iglesia. Cada acto de reverencia hacia el cuerpo en vida o en muerte es una piedra viva en el edificio del reino de Dios. Como dice 1 Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tu fidelidad inspira generaciones, como lo proclama el Salmo 145:4. Una generación anunciará tus obras a otra. Enséñales a amar la Eucaristía, a rezar el rosario, a honrar el cuerpo como templo sagrado. Que esta luz no se apague, que brille como manda Mateo 5:16, así brille vuestra luz ante los hombres. Al caminar con esta verdad, enfrentamos las tentaciones que nublan nuestra mirada. Las distracciones arrastran nuestro corazón hacia preocupaciones pasajeras, pero el Salmo 46:10 nos susurra con ternura: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La duda pone en cuestión la santidad del cuerpo, pero en Juan 6:68 resuena la voz de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La soledad nos tienta a cargar el dolor en silencio, pero Hebreos 10:25 nos exhorta a no abandonar la asamblea. Ante estas sombras somos llamados a levantar una vida de oración de rodillas ante el sagrario, con el rosario entre los dedos, ofreciendo cada día al Señor. Crea un rincón sagrado en tu hogar, un crucifijo, una imagen de la Virgen María, una vela que recuerde la luz de la misa. Ora cada noche con humildad: Señor, ayúdame a honrarte mañana. Piensa en Santa Teresita del Niño Jesús, cuyo amor pequeño transformó su vida en un canto de alabanza. Ella nos enseña que cada elección, por insignificante que parezca, es un paso hacia la eternidad. Padre Pío también nos recuerda que la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Este llamado no es solo personal, se extiende a nuestras comunidades. Estamos invitados a construir una civilización del amor en un mundo donde millones sufren hambre. Que la resurrección nos inspire a ser generosos como lo vivieron los primeros cristianos en Hechos 2:44, compartiéndolo todo. En una época marcada por la división, que brote la unidad, como exhorta Efesios 4:3, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y en tiempos de aislamiento, construyamos comunidad, pues en 1 Corintios 12:27 se nos llama miembros del cuerpo de Cristo. Participa o crea espacios de adoración en tu parroquia. Que la esperanza en la resurrección sea una luz viva en medio de tu entorno. Sé voz de los que no la tienen, como pide Isaías 58:7. Comparte tu pan con el hambriento, acoge en tu casa al pobre sin techo. En esta entrega encontramos fuerza en la Eucaristía, manantial de nuestra esperanza. Cada misa es anticipo del banquete celestial. En cada elevación de la hostia recordamos la promesa de Cristo en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Lleva esta gracia a tu vida diaria, permitiendo que transforme tus palabras, tus gestos, tu manera de amar, como exhorta Colosenses 3:17. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. En los momentos de oscuridad resuenan las palabras de San Juan Pablo II: somos el pueblo de la Pascua y aleluya es nuestra canción. Esta es nuestra vocación,
Nuestro gozo vivir como testigos de la resurrección, transformando el mundo con el amor de Cristo. Y en esa entrega cotidiana, invoquemos el ejemplo del Padre Pío, cuya vida fue una continua ofrenda eucarística, testimonio del sufrimiento redentor. Nos dirigimos ahora a Dios en oración, confiando plenamente en su amor y misericordia infinita. Dios Todopoderoso, Padre de toda creación, tú nos formaste del polvo y soplaste en nosotros tu vida, haciéndonos templos del Espíritu Santo. Nos postramos ante ti, agradecidos por el don del cuerpo, y te pedimos la gracia de tratarlo siempre con reverencia en la vida y en la muerte, como reflejo de tu imagen, tal como proclama el Génesis 1:27. Señor Jesucristo, Salvador nuestro, tú venciste a la muerte y nos abriste las puertas de la vida eterna. Llénanos con la esperanza de la resurrección para vivir con valentía como tus discípulos. En Juan 11:25 declaras, yo soy la resurrección y la vida. Que esta verdad sea ancla firme para nuestra fe, llevándonos a honrar nuestro cuerpo como vaso destinado a tu reino. Cuando el dolor nos abata, atrae nuestros ojos a tu cruz, donde el sufrimiento se transforma en redención. Romanos 5:8 revela, Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espíritu Santo, fuego del amor divino, enciende en nosotros el deseo de glorificar a Dios en cada paso. Guía nuestras decisiones con tu sabiduría, como nos enseña 1 Corintios 10:31. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando el mundo quiera robar la dignidad del cuerpo, aviva en nosotros la fe, como canta el Salmo 139:14. Maravillosas son tus obras. Señor, une nuestras manos al servicio de los pobres, nuestras palabras al consuelo del que sufre, y nuestro corazón al amor sin medida, como exhorta Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de los otros. Misericordioso Dios, contempla a tu iglesia peregrina y fortalécenos en la misión de construir un mundo donde cada cuerpo sea valorado, cada alma respetada. Inspíranos como lo hizo el Padre Pío a defender a los olvidados, alimentar al hambriento y acoger al necesitado siguiendo el llamado de Isaías 58:7. Une nuestros corazones en la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, anticipo del banquete celestial. Que nuestras vidas sean una procesión eucarística, irradiando tu luz en cada rincón, como proclama Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Dios eterno, te encomendamos a los que han partido antes que nosotros, cuyos cuerpos descansan en la esperanza de tu promesa. Levántalos en el último día, como nos asegura 1 Corintios 15:52. Y a nosotros que aún caminamos esta tierra, guíanos, con la intercesión del Padre Pío, quien supo cargar la cruz con amor y fe inquebrantable. Que su ejemplo nos anime a vivir con santidad, esperando con gozo la plenitud de tu reino. Cuando suene la trompeta y los muertos resuciten incorruptibles, que el consuelo del Señor abrace a quienes lloran, envolviéndolos en esa paz que Cristo prometió en Juan 16:22. Una alegría que nadie podrá arrebatar. Concédenos la gracia de vivir como verdaderos testigos tuyos, Señor, para que nuestras decisiones reflejen tu amor a lo largo de las generaciones, como canta el Salmo 145:4. Una generación contará tus obras a la otra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, único Dios verdadero, derrama sobre nosotros tu gracia infinita, para que te honremos en todo, en la vida y en la muerte, y que todo lo que somos esté al servicio de tu gloria. Que nuestros cuerpos ofrecidos a ti sean instrumentos de tu paz. Que nuestras vidas sean un cántico de alabanza y nuestro testimonio una luz encendida en la noche del mundo. Manténnos firmes en la fe, ardientes en la esperanza e infinitos en la caridad, hasta que podamos contemplarte en la gloria de la resurrección, alabándote eternamente. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hijos míos amados, al llegar al final de esta meditación, elevemos el corazón al Creador, quien nos formó con amor, y al Redentor que ha prometido glorificar nuestros cuerpos mortales. Este camino que hemos recorrido juntos, contemplando la santidad del cuerpo y la esperanza de la resurrección, no es un pensamiento pasajero, sino un llamado a vivir de otra manera, con la luz de Cristo en medio de las sombras. Vuestra presencia aquí y vuestras almas abiertas son obra del Espíritu Santo que nos une como una sola familia en la fe. No olvidemos jamás que nuestros cuerpos templos del Espíritu de Dios están destinados a la eternidad y que esa verdad debe inspirar cada oración, cada decisión, cada acto de amor. En este cruce sagrado de caminos, os invito a dejar que este mensaje eche raíces profundas en vuestra alma. Compartidlo con alguien hoy, un amigo, un vecino, un desconocido, que anhela una palabra de esperanza. Que vuestras palabras sean como una chispa que enciende la fe en otro corazón, como nos exhorta Mateo 5:16. Brille vuestra luz ante los hombres. En vuestros hogares cread un pequeño santuario de oración, una cruz que os recuerde el sacrificio de Cristo, una vela encendida como símbolo de su luz eterna, una Biblia abierta en los Evangelios donde palpita su promesa. Que este espacio sea refugio y altar, donde entreguéis vuestras decisiones, alegrías y dolores a Dios, buscando en todo momento su guía para honrar los cuerpos que os han sido confiados. Reunid a vuestra familia allí cada noche, tal vez para rezar la coronilla de la Divina Misericordia o leer juntos el Salmo 23, confiando en que el Señor vuestro pastor os conduce por el valle de la muerte hacia praderas eternas. Sed testigos del amor divino en cada momento de vuestro día. Al despertar cada mañana, ofreced vuestro cuerpo al Señor con una sencilla oración. Hazme, Señor, templo de tu Espíritu. En la Santa Misa, cuando contempléis la hostia elevada, el cuerpo de Cristo, renovad vuestro compromiso de vivir para Él, como dice Colosenses 3:17. Hacedlo todo en nombre del Señor Jesús. Y en la tristeza, cuando el peso de la pérdida sea casi insoportable, mirad a la cruz donde Cristo transformó el sufrimiento en redención. Vuestra vida ofrecida a Dios se convierte así en un canto eucarístico, un himno de esperanza que resuena desde esta tierra hasta el cielo. Organizad en vuestra parroquia una vigilia de oración en el Día de los Fieles Difuntos. Reuníos en el rosario o en la Santa Misa por los que han partido, proclamando que la muerte no es el final, sino una puerta hacia la gloria. Defended a los vulnerables, a aquellos cuyos cuerpos el mundo desprecia, y aseguraos de que sean tratados con dignidad. Como nos dice el Señor en Mateo 25:40, todo lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis. Construyamos juntos una cultura donde cada cuerpo sea respetado, donde la esperanza de la resurrección inspire justicia, ternura y unidad. En un mundo que ha olvidado lo sagrado, sed faros que brillen como llama Filipenses 2:15, luces en medio de una generación torcida. Enseñad a vuestros hijos la belleza de esta esperanza, narradles historias de santos como Santa Teresita del Niño Jesús, cuyos pequeños actos de amor tejieron un manto de vida eterna. Vuestro testimonio, aunque humilde, es una piedra viva en el edificio del reino, como describe 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Dejad que esta reflexión sea una semilla plantada en vuestro corazón, que crezca y se convierta en una vida que glorifique a Dios en cada aliento, en cada elección, en cada instante. Que la paz de Cristo vencedor de la muerte, el amor de María Santísima, que lo llevó en su seno, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y como decía con frecuencia, el amado Padre Pío, ora espera y no te preocupes. En sus palabras encontramos una brújula para caminar en la oscuridad. Que su intercesión nos ayude a amar más, sufrir con sentido y vivir con los ojos puestos en la eternidad. Como Él ofrezcamos cada dolor como sacrificio de amor, participando en el misterio redentor del Calvario. Padre Pío nos enseñó a contemplar a Cristo en los rostros sufrientes del mundo y a encontrar en cada misa un pedazo de cielo en la tierra. Hoy su vida sigue inspirando a millones a confiar, a perseverar, a amar con el corazón crucificado. Que su ejemplo sea faro en nuestras noches más largas.